Voces de familia. Análisis del discurso en la escucha psicoanalítica. María Patricia Domínguez Echeverría, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Santiago Espinosa García, doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Se presenta una forma metodológica de aproximamiento a la subjetividad humana a través del análisis del discurso desde la escucha psicoanalítica. En nuestra indagación, partimos considerando que en toda relación libidinal se encuentra la imagen de la madre, ese atravesamiento del cuerpo materno cuya dependencia se manifiesta en las voces de distintos pacientes. Ese cuerpo de la madre se abandona tras el nacimiento, pero su imagen deviene un objeto todopoderoso que se acuerpa en la familia para escribir borrando, para abrir atajos a las subjetividades y transformarlas en una extraña lógica interna capaz de programar incluso su propio aniquilamiento. En el núcleo mismo de la familia, instala un juego de repeticiones que disparan un efecto espectacular interminable como un bucle creativo y fantástico al interior de la rutina. Siempre una vuelta a empezar con la posibilidad de que surja la diferencia en el perpetuo carnaval de máscaras en busca de identidades. Y entonces, en el análisis psicoanalítico del discurso, esas voces que escuchamos van tejiendo una trama de sus familias donde va surgiendo aquello que falta, la ausencia de algo que no logra llenarse. En el hablar de esas voces que escuchamos, surge una cascada de significantes en lo simbólico que emana del inconsciente, donde las palabras, eslabonadas con su propia lógica interna, son su postura hacia la ley, prohibición del incesto, y el deseo, el anverso de la ley, donde no hay correspondencia entre significado y significante. En el devenir del análisis, nos enfrentamos a la cadena de significantes que insisten, jalonean en su discurso y se encadenan a la vez con otros para poder poner al descubierto como investigadores cuál es su deseo y su relación con la ley, las culpas que tienen con la familia o los fantasmas que les acechan. Y ahí, en su discurso, asoma el inconsciente y sus hilos que nos llevan hasta la sombra de la madre que se articula con lo que falta y con lo que no falta, con la ley y el deseo. Del psicoanálisis, dice Freud que es una técnica que consiste en fijarse en todo por igual y en cuanto al analizando, que refiera todo cuanto se le ocurra sin crítica ni selección previas. Así, el médico debe abandonarse a sus memorias inconscientes, es decir, uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. Enseguida acota, que lo que uno cosecha de esta manera llena todos los requisitos en el curso del tratamiento. Consecuentemente, a través de la asociación libre, el paciente transfiere de modo inconsciente y revive sus vivencias o deseos infantiles reprimidos en sus vivencias actuales. Así, en tanto se instale la transferencia operativa, lo cual toma tiempo, el analista debe esperar por su emergencia sin apurar al paciente, y sí amortiguar sus resistencias iniciales y con empatía, el paciente se adhiere al psicoanalista que no interfiere prematuramente. Según Freud, solo hasta que se instale la neurosis de transferencia es posible la remoción de la enfermedad de manera más o menos definitiva. Su fórmula será hacer consciente lo inconsciente mediante la interpretación de la transferencia. Es así que tampoco es adecuado interpretar de manera prematura. En este sentido, dice Freud que hay analistas que se ufanan de tales diagnósticos instantáneos y tratamientos a la carrera, pero yo advierto a todos que no se deben seguir esos ejemplos. Se atraerá un total descrédito sobre uno mismo y la resistencia será tanto mayor mientras mejor acertó. Por lo general, el efecto terapéutico será en principio nulo y definitiva la intimidación ante el análisis. La llegada del paciente al tratamiento psicoanalítico generalmente sucede tras una pérdida o amenaza de pérdida, como puede ser la muerte de alguien cercano, la partida de los hijos, una ruptura amorosa, la muerte que acorrala a los enfermos terminales o la llegada de la menopausia. En este sentido, dice Kristeva que ser psicoanalista es saber que todas las historias acaban hablando de amor. Y añade que la queja que me confían los que balbucean a mi lado siempre tiene su origen en una falta de amor presente o pasada, real o imaginaria.
La paciente Julia llega al consultorio pespunteando una historia que iremos desilvanando a través de las sesiones. ¿Cuántas? Eso depende del encuadre, es decir, de todos los detalles de la técnica. Para empezar el tratamiento, Freud señala que no interesa para nada con qué material se empiece, la biografía, el historial clínico, los recuerdos de infancia del paciente, con tal que se deje al paciente mismo hacer su relato y escoger el punto de partida. Así, Julia comienza hablando de la falta de su madre. ¿Qué es lo que le falta? En este sentido, la escucha psicoanalítica consiste en analizar el discurso de Julia, explorar su postura subjetiva y, en particular, cuál es su relación con la ley y el deseo. La escucha psicoanalítica permite llegar al sujeto del inconsciente y cada vez que Julia habla, es como si escribiera un texto a interpretar proveniente de su psiquismo. En el discurso que fluye, el inconsciente de Julia posee su esqueleto armado en un lenguaje que no se dirige desde la lógica y no hay manera de adentrarse al inconsciente, por lo que la tarea psicoanalítica consiste en ir desmontando las palabras de sus significados únicos hasta poder desdoblar su capacidad polisémica y rastrear su significación discursiva en la cadena significante. Dice Julia que su madre ha muerto meses antes y que ahora su vida es miserable, que ya no tiene nada. De esta manera perfila dos significantes, antes y ahora. Julia dice, antes mi madre me ayudaba a cuidar a mis hijos, ahora no sé qué va a pasar. Antes podía salir a trabajar y traer dinero a la casa, ahora ya no puedo dejar a mis hijos. ¿Con quién? Ya no está completa mi familia. Mi marido dice que no es mandilón y que no es mi mamá. Adviértase que la hora hace alusión a la falta, lo que falta. ¿Y qué es eso que falta y ya no está? ¿Cuál es el deseo de Julia? ¿Cuál es su deseo entre la hora y el antes? De esta manera, el hablar de Julia se convierte en el punto central del análisis, y así, el psicoanálisis demuestra la evidencia del poder de la palabra, y es preciso indagar dónde se enuncia la falta y con qué se relaciona. Reich teoriza sobre el silencio del psicoanalista, cuya fuerza activa la neurosis de transferencia del paciente, tan esencial para desencadenar las reacciones transferenciales. Julia habla, pero se irrita ante el silencio del analista que se intensifica en las sesiones, y dice que le revive otras frustraciones vividas con anterioridad. Dice que siente una profunda falta de sensibilidad del analista ante su ira, hasta llegar a sentirla como enemiga. En este punto, a decir de Reich, la ira de Julia ante el silencio del analista ha desembocado en deseos de muerte contra el mundo interlocutor. Ella no imagina que del lado del analista hay un observador no participante que con la abstinencia y las distancias protectoras es responsable de garantizar el bienestar de otros y, por supuesto, de Julia. Utilizando la disciplina del psicoanálisis, la paciente presentada, con su lenguaje que emana del inconsciente, con exceso de sentido en cada significante y en la forma de su conexión, puso de relieve la sombra de la madre enunciada en su discurso como falta. Durante las sesiones en las que asoma la imagen de la madre configurada en el lenguaje, se rescató la evidencia del poder de la palabra, en los hallazgos provenientes de la función simbólica del inconsciente, que pone en escena el deseo que se contrapone a la ley. Siguiendo la cadena de significantes, se observó la reiteración de ciertas problemáticas subjetivas en el entrecruzamiento hija-madre, lo que permitió identificar ciertos desarrollos fundamentales que dan respuesta a la función que pugna el vínculo con la subjetividad de la mujer. En nuestro análisis no se pretende trascender lo particular del caso Julia para percibir redes en la subjetividad de la mujer, pero sí cierta resonancia en relación con alguna pauta presente en el ordenamiento del mundo que ocupa.